Bien, le voy a explicar brevemente extremos condicionados, ¿sí? Bueno, más o menos es así. Ustedes tienen una superficie, no, una función z igual a f de x, y. El dominio de toda esta función es en conjunto D, ¿sí? Entonces, si yo analizo la función en todo su dominio, lo que estoy encontrando son extremos libres o extremos relativos. Ahora, si yo a esa función la circunscribo directamente a un conjunto cerrado y acotado, entonces en este conjunto cerrado y acotado lo que voy a encontrar van a ser extremos absolutos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso yo lo que tengo es una curva cualquiera, ¿sí? Esa curva intersecta a la superficie en varios puntos. Entonces yo lo que voy a analizar es cuáles serían los extremos que tiene esa función, pero solamente considerando aquellos puntos que están sobre esa curva C. Entonces yo de ahí podría encontrar cuáles serían esos extremos. Y esos extremos son extremos que les damos condicionados, ¿sí? Entonces, el método que vamos a ver de extremos condicionados es lo que se llama los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué es lo que les dice los multiplicadores de Lagrange? Que sean f y g dos funciones con derivadas parciales primeras continuas, en donde f tiene un extremo en el punto P de coordenadas x0 e y0, ¿sí? Y está sujeto a la condición de g de x igual a c. Si existe el gradiente de g de x0 y 0 que es distinta de 0, entonces existe un valor lambda tal que se cumple que el gradiente de la función en el punto P de coordenadas x0 y 0 es igual a lambda por el gradiente de g en ese punto P. A ese lambda es lo que se llama el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Bien, vamos a suponer entonces, tenemos la función z como función de x, y, en donde existe un extremo de coordenadas en el punto P de coordenadas x0 y 0. Cuando está sujeta a la ecuación, porque esto recuerden que es la ecuación g de x igual a c. Entonces, de esta ecuación que representa una curva de nivel, ¿sí? A esta ecuación la podemos expresar mediante sus ecuaciones paramétricas, es decir, en vez de tener la ecuación cartesiana g de x igual a c, que es la curva de nivel, vamos a tener las ecuaciones paramétricas en donde x e y están dadas en función de t, ¿sí? Eso es lo que llamamos r de t. Entonces, el punto P0 de la superficie es el que se corresponde con el punto T0 que pertenece a la curva. Cuando r de t la consideramos que está en z, significa que vamos a tener solamente, este sería la curva C. Entonces, estos puntos en verde serían z de t, es decir, x de t e y de t, ¿sí? Entonces, yo no voy a analizar todo el dominio ni esta porción, voy a analizar solamente aquellos puntos que estén sobre la curva, cuya imagen sería la imagen de esa curva C. Por lo tanto, z de t va a ser f en x de t y de t, ¿sí? Si ahora nosotros derivamos respecto de t, recuerden que estaríamos aplicando la regla de la cadena, ya que z depende de x y x y dependen de t. Entonces, si yo derivo a z respecto de t, la derivada me quedaría la de z respecto de x por x' más z respecto de y por y', ¿sí? Ahora, esta derivada puede tener cualquier valor porque es aplicar la regla de la cadena. Pero si nosotros lo analizamos en el punto P sub 0, cuando t vale t0, entonces esa derivada me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué me tiene que dar igual a 0? Porque habíamos dicho que precisamente la función tenía un extremo en el punto x0 y 0 y ese punto se correspondía con el valor t0. Entonces, siempre que ustedes encuentren un extremo, la condición necesaria es que la derivada primera sea 0. Entonces, la derivada de z respecto de t vale 0 cuando el punto es P
o t equivale a t0. ¿Qué significa entonces? Que nos va a quedar z' en p por x' más z' respecto de y por y' igual a 0. Esto me representa el gradiente de la función en el punto P. Y esto me estaría representando la derivada del vector R. Acuérdense cuál era el vector R. Entonces, como eso me da 0, yo lo puedo expresar esto como un producto escalar. Si este producto escalar me da 0, significa entonces que el gradiente de la función en P es perpendicular a R' en T0, ¿sí? Pero esto solamente se da porque en P existe un extremo, si no, esta va a ser la expresión para la derivada de z respecto de t. Ahora bien, la curva era la curva de nivel g de x igual a c, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una curva cualquiera, el gradiente va a ser siempre perpendicular a la curva en un punto, ¿sí? Y el vector derivada, acuérdense que la ecuación paramétrica de la curva es R' es el vector derivada y el vector derivada es siempre tangente a la curva en un punto. Entonces, como el vector gradiente es siempre perpendicular y el vector R' es siempre tangente, los dos van a ser siempre perpendiculares entre sí, cualquiera sea el punto que pertenece a la curva. Entonces, evidentemente, si estamos utilizando el punto P, significa que también van a ser el gradiente de G en P va a ser entonces perpendicular a R' cuando vale T0. Entonces, si nosotros tenemos que el gradiente de f en p es perpendicular a R' y el gradiente de g en p también es perpendicular a R', evidentemente el gradiente de f y el gradiente de g en p son paralelos entre sí. Y si son paralelos entre sí, significa de que difieren en una constante. Por lo tanto, esa constante es lo que yo llamo lambda.